Hola, bienvenidos al canal. Hoy les traigo el paso a paso de este bonito top. Es muy facilito de tejer y muy rápido. Si les gustan mis tutoriales, por favor, suscríbanse a mi canal. Aquí abajo está el botón de suscripción. Así se ve este top de la parte de atrás, es muy bonito. También les pido que por favor compartan este video en todos sus grupos de tejedoras. A mí me ayudarían muchísimo si lo comparten. Vamos a ver primero los materiales. Para tejer esta blusita vamos a utilizar la hilaza que tú quieras, en este caso es Sinfonía, 100% algodón mercerizado y se teje con un gancho de 3 milímetros, pero yo voy a utilizar uno de 2.5 milímetros para que quede el tejido más apretadito. De estas bolitas tienen 100 gramos o 200 metros, me llevé como 2,5, casi 3 para una talla chica. Este es color azul nórdico por si quieren hacerla del mismo color. También necesitas unas tijeras, agujita lanera para esconder hebras y una cinta de medir. Para tejer las tallas normales de esta blusita vamos a iniciar para hacer una chica con 60 puntos o 22 centímetros, para hacer una mediana 72 puntos o 27 centímetros y una grande 84 puntos o 32 centímetros. Si la vas a hacer personalizada, aquí más o menos dibujé, vas a tomar la medida de aquí hasta aquí enfrente, que alcance a tapar aquí lo de tu busto, pero que no dé mucha vuelta hacia la axila, solo que alcance a tapar aquí la parte de enfrente. Y así vamos a iniciar a tejer de lo que mida de aquí hasta acá. Entonces, como en mi caso que tengo una talla chica, vamos a iniciar tomando tu hebra, haces un nudito deslizado y vas a hacer tus 60 cadenas o tus 22 centímetros de cadenas. Las vas a tejer así normal, un total de 60 cadenitas. Una vez que ya tienes todas tus cadenitas, vas a hacer dos más que son solo para levantar el tejido. Así estas dos, vas a tomar lazada, vas a contar una, dos, que son las que acabamos de hacer. En la tercera, aquí vamos a hacer en la hebrita de atrás, esta hebrita de aquí atrás, un punto medio alto. Sacas tu hebra y pasas por los tres. Y vas a continuar tejiendo con puntos medios altos en cada una de las cadenas. Todos siempre en la hebrita de atrás para que queden estas dos por enfrente. Así en la hebrita de atrás. Y pasas por los tres. Y así vas a continuar punto medio alto por todas las hebritas. En total, como hiciste 60 cadenas, vas a tener 60 puntos, o dependiendo de las cadenas que hayas hecho, esos puntos vas a tener. Una vez que completes toda la vuelta con tus puntos medios altos, este lado así como quedó, que terminaste acá, este va a ser el lado derecho. Entonces vas a continuar haciendo vueltas de puntos medios altos, pero siempre vas a tomar la hebrita de atrás, porque del lado derecho va a quedar una hebrita saliendo por fuera. Este sería el derecho, por acá atrás sería el lado revés. Entonces siempre vas a tomar solo la hebrita de atrás. Para iniciar la vuelta del izquierdo, del lado izquierdo, cuando tienes así, para iniciar tu vuelta de izquierda a derecha, vas a hacer dos cadenas, giras, y entonces vamos a tomar solo la hebrita de atrás, que sería para nosotros ya ahora la de enfrente, esta de acá. Vamos a tomar solo esta hebrita. ¿Ve? Del lado derecho vamos a ir tomando solo la hebrita de atrás. Entonces, como estamos tejiendo así, solo esta hebrita, esta de aquí. Y esta vuelta la vamos a continuar así, tejiendo solo en esta hebrita. ¿Ves? Son dos, solo en la de acá. Cuando llegues al final, cuéntalos que si tengas tus 60 puntos, entonces si lo volteamos, como te digo que es el lado derecho, vas a ver cómo quedó esta hebrita aquí sobresaliendo entre las dos vueltas. Entonces, como este es nuestro lado derecho, ahora que vamos hacia acá, de igual manera vamos a tejer en la hebrita de atrás. Hacemos dos cadenas para iniciar, giramos, tomamos lazada
Y en lo que es el primer punto vamos a tomar la hebrita de atrás, esta nada más, y vamos a continuar haciendo igual punto medio alto en esa hebrita. Eso es porque siempre queremos que sobresalga la hebrita que va a ir para enfrente. Cuando vayamos haciendo estas, las que sobresalen acá van a aparecer cadenita, mira, como una V, y la de abajo solo va a aparecer una línea nada más. Así vas a ir tejiendo, lo vas a hacer dependiendo de qué tan larga quieras tu blusa. Entre más larga la quieras, más alto vas a hacer esta parte. Yo lo hice por 35 vueltas para la talla chica, o en centímetros son 23 centímetros. Una vez que ya completes el alto que tú quieras de tu blusa, tus 23 centímetros, o en este caso 35 vueltas, por la parte de enfrente así se van a ir viendo como rayitas, estas rayitas, y por la parte de atrás no se va a ver igual, se va a ir viendo así por la parte de atrás, y por enfrente estas como rayitas. Por eso se teje solo en una sola hebrita, para que vayan saliendo así estas hebritas por la parte de enfrente. Acá donde terminas vas a hacer una cadena, ya que tengas lo alto que tú quieras, y vamos a tejer por esta orilla con punto bajo. En cada orillita de estas, cada donde tenemos hebritas, vamos a hacer 2 puntos. Entonces vamos a iniciar haciendo la cadena, y aquí luego en la mitad vamos a hacer los primeros 2 puntos, porque sería hacer 2 puntos por vuelta. Después nos vamos a pasar a esta, y justo en medio, donde puedas encajar ahí tu aguja en la parte del medio, haces 2 puntos bajos, 2. Luego pasamos a la que sigue, que sería esta rayita de aquí, y de nuevo 2 puntos bajos. Después a la que sigue, que serían estas de aquí, y de nuevo 2 puntos bajos. Y después a la que sigue, estas de aquí, y otra vez tus 2 puntos bajos. Así vas a continuar hasta que llegues a esta orilla, y toma en cuenta que esta sería la parte de abajo, y ahora vamos a ir tejiendo de abajo hacia arriba. Ya casi para finalizar tu tejido, vas a detenerte 4 puntos antes. Bueno, como estamos haciendo 2 puntos por vuelta y yo tengo 35 vueltas, en total aquí tendría 70 puntos. Pero al llegar a los 66, cuando solo me quedan 4, vamos a convertir esos 4 puntos solo en 2, porque acá en la orilla de arriba, lo que va a quedar para arriba de nuestra blusa, cada que hagamos la vuelta vamos a ir haciendo 2 disminuciones al llegar aquí, y 2 disminuciones para iniciar, para que esto se vaya haciendo más pequeño. Entonces, en lugar de hacer nuestros últimos 4 puntos, vamos a hacer solo 2, y los vas a acomodar como puedas aquí al final. Yo acomodé el último hasta acá, hasta esta orilla, para que no se vea caído el tejido. Y ya lo cerramos bien. Entonces, ya que tenemos acá nuestra disminución, ahora esta parte va a seguir siendo la parte de enfrente, o la del derecho, y al igual que aquí cuando vamos tejiendo solo en las hebritas de atrás para dejar estas líneas, acá por un lado también vamos a ir tejiendo solo en las hebritas de atrás para dejar de igual manera las líneas. Entonces, al terminar acá, hacemos 2 cadenas para iniciar, y en los primeros 4 puntos vamos a hacer las disminuciones. A partir de aquí vamos a volver a tejer en punto medio alto. Entonces, como vamos a hacer disminuciones, al tomar el primer punto, igual solo en la hebrita de acá enfrente, lo vamos a tomar sin lazada. Así, vamos a tomar lazada y vamos por el que sigue, y cuando tengamos 4 hebritas ya las cerramos todas, y así hacemos una disminución. Y ahora para la disminución que sigue, que será en estos 2 puntos, vamos a hacer lo mismo. En la primera sin lazada, tomamos lazada, el punto que sigue, y cerramos las 4 hebritas juntas, y ya de ahí
tomamos lazada normal y vamos tejiendo normal un punto en cada punto. Igual con puntos medios altos, y no se les olvide que solo vamos a ir tomando una hebrita, que sería esta de acá, de este lado, porque acá está lo de enfrente, entonces solo la de atrás. Así vamos a terminar esta vuelta hasta acá. Acá terminamos normal, un punto en cada punto hasta esta orilla. Ya que tejieron normal punto por punto hasta acá, que es la parte de abajo, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a continuar la vuelta. Vamos a dar la vuelta para continuar ahora por este lado. Y de igual manera, como esta es la parte de enfrente, vamos a tejer solo en la hebrita de atrás. Un punto en cada punto, puntos medios altos, así de esta forma. Con este tejido vas a hacerlo hasta que te queden 4 puntos para llegar al final, porque ya saben que en esta orilla de arriba estamos haciendo 2 disminuciones cuando llegamos aquí y 2 disminuciones al iniciar. Entonces cuando te falten 4 puntos acá, seguimos con las disminuciones. Y ya que llegas con tu tejido, que solo te quedan 4, 1, 2, 3, 4 puntos por hacer, vamos a hacer las disminuciones igual que al inicio. Vamos a tomar solo la hebrita sin lazada, tomamos lazada y vamos al punto que sigue. Y cuando tengamos las 4 hebritas, jalamos las 4. Y así hacemos, pasamos de 2 puntos a tener solo uno. Y acá en los últimos dos hacemos lo mismo, primero la hebrita normal, tomamos lazada y vamos por la segunda o el segundo punto y cerramos. Hacemos 2 cadenas para iniciar y iniciamos de nuevo con disminución. Nuestro primer punto, que es este, solo la hebrita, después tomamos lazada, vamos por el segundo punto y cerramos todos. Una disminución más, tomamos primero esta hebrita sin lazada, tomamos lazada, tomamos la hebrita que sigue y cerramos todos los puntos. Y de aquí ya continuamos normal, tomando lazada y haciendo punto medio alto. Y así vamos a continuar este tejido hasta que acá se reduzca mucho. De acá va a ir quedando, se va reduciendo. Y de acá vas tejiendo hasta abajo. Vamos a hacer unas 10-15 vueltas más para que esto se vaya reduciendo. Siempre vas a hacer tus 2 disminuciones al final y tus 2 disminuciones aquí al iniciar. Ya que avanzas con el tejido, así es como va quedando, así se va haciendo aquí en las disminuciones y de acá abajo va quedando parejito. Este mismo tejido lo vas a continuar, que siga disminuyendo hasta que al momento de que des vuelta a tu blusa y la dobles hacia atrás, te quede solo un pedacito como de unos 10 centímetros para que amarres por la parte de atrás. Entonces esto te va a tener que llegar más o menos como aquí hasta la mitad. Para eso vas a medir todo el contorno de tu cintura y pues vas a ver cuánto es lo que necesitas. En mi caso, de aquí hasta acá necesito más o menos 19 centímetros porque alrededor de la cintura mide 60 centímetros. Entonces necesito 19 de este lado y 19 de este otro para poder cerrar y que quede un espacio aquí. De hecho, alrededor de la cintura mide 70 centímetros, perdón, por eso lo tengo que hacer solo de 60 para que al doblarlo me queden 10 centímetros aquí para ajustar bien la blusa. Aparte, esos 10 centímetros también son de margen, por lo que puedes tirar un poquito para que no vaya a quedar tan floja. Entonces yo esta tirita la tengo que hacer de 60 centímetros y continúo así tejiendo. Cuando termines este lado, que te mida lo que tú necesites, en mi caso 19 centímetros, vas a volver a hacer lo mismo de este otro lado. Así como iniciaste aquí de abajo hacia arriba con puntos bajos, acá también vas a dar la vuelta y vas a iniciar de abajo hacia arriba con puntos bajos. Los últimos 4 vas a hacer nada más 2 y ya vas a regresar con tus puntos medios altos, tomando también que este sea el lado derecho. Vas a hacer una copia de este lado. Ya cuando terminas ambos lados, así queda, parejito de abajo, y de acá arriba se va haciendo
más chiquito. Al final le hice unas cuantas vueltas, ya fue de 18 puntos aquí. Solo le hice 3 vueltas más para que quedara este pedacito parejo y aquí pegar el tirante. Y así igual que este, hice del otro lado. Me quedó exactamente igual, mismas vueltas, mismos puntos. Y este se dobla hacia atrás y aquí es donde queda. Te tiene que quedar un margen así para cerrar. Después de aquí vamos a hacer los tirantes, ya que lo tengas así tu top. Lo pones al derecho y los vamos a pegar de acá arriba, de aquí y de aquí. Para hacerlos vamos a tomar una hebrita nueva, vamos a hacer nudito deslizado, ajustamos bien y en esta esquinita donde empiezan los puntos parejitos, aquí vamos a meter nuestra aguja y lo vamos a hacer con punto bajo. Primero vamos a hacer una cadena ya que lo pasamos y después ahí mismo vamos a hacer el primer punto bajo. Y dependiendo del grosor del tirante que quieras, así vas a hacer de puntos bajos. Aquí yo ya llevo 3 y yo lo voy a hacer de 6 puntos bajos. Cuando ya tengas tus 6 puntos o los que vayas a hacer, solo haces una cadena, giras y vuelves a recorrer esos 6 puntos, igual con punto bajo, y al terminar vuelves a hacer lo mismo, cadena, girar y volverlos a tejer, y así te vas a ir yendo hasta que tengas más o menos unos 30 centímetros de tirante, o lo mides que te ajuste bien hasta la parte de atrás. Cadena, giramos y volvemos a tejer nuestros 6 puntos bajos. Y cuando tengas todos tus centímetros, vas a ver que te quede bien y los vas a pegar aquí de este lado. Y vas a hacer lo mismo con el otro tirante, pero como iniciamos del lado derecho, también vas a iniciar del lado derecho. Vas a contar hasta el sexto punto y ahí vas a iniciar hacia acá y ya continúas tejiendo y también se van a pegar acá atrás. Ya que tienes todo el tirante hecho, en vueltas yo tengo exactamente 100 vueltas. Son un poco más de 30 centímetros porque hasta acá atrás en la espalda está un poco abajo. Entonces ya que tenemos todo, hacemos una cadenita y vamos a pasar nuestro gancho acá por el punto de la mera orilla, después por el primer punto que tenemos acá y vamos a sacar la hebra con puntito deslizado hasta afuera. Y así vamos a acomodar y vamos a pasar aquí por un siguiente punto, después en el tirante y sacamos la hebra otra vez con puntito deslizado hasta afuera. Y así lo cerramos igual que de este lado y ya cortamos nuestra hebra. Y hasta aquí quedan nuestros tirantes. Una vez que ya tienes tu blusita hecha con tus 2 tirantes, ya solo vamos a darle todos los detalles. Para empezar, vas a poner tu blusa al derecho y por aquí, en la parte de atrás, vamos a hacer punto bajo todo alrededor de esta partecita y del tirante. Con una nueva hebrita, lo pasamos por aquí, por esta esquina. Y ya que lo hayas pasado, vamos a hacer una cadena para iniciar y vas a continuar haciendo punto bajo por toda esta orillita. Los vas a hacer flojitos también para que no se te vaya a apretar aquí el tejido, y cuando tengas solo una hebra así, busca ponerlo más abajo para que agarres más de una hebra. Y así lo vas a hacer toda esta orilla hasta llegar acá, y después de aquí vas a continuar por el tirante un punto por vuelta hasta llegar aquí a esta esquina. Cuando termines este lado, lo mismo vas a hacer de este. Igual por el lado derecho vas a empezar aquí, entonces aquí vas a empezar rodeando el tirante y vas a terminar por este lado.
Una vez que ya terminas de rodear todo, con todo y el tirante, cuando llegas aquí a donde iniciaste vamos a terminar de forma invisible. Entonces aquí al hacer tu último punto, antes de la primera cadena que hicimos, cortas tu hebra, la jalas, vas a meter el gancho hacia ti por esas dos hebritas y por ahí vas a pasar esta hebra, y por este último punto vas a pasar el gancho hacia arriba por en medio de las dos hebritas y por ahí vas a jalar la hebra. Después con tu aguja lanera haces un nudito por atrás y pierdes la hebra, y por aquí quedó como si fuera otro punto más. Y así repites este lado. Después, ya que tienes los dos lados, vas a iniciar de abajo también con tu blusa al derecho, por aquí haciendo punto bajo hasta acá, hasta arriba. Y al hacerlos vamos a ir haciendo los hoyitos para amarrar la blusa. Entonces tomamos una hebrita nueva y nos vamos a poner aquí en esta esquina. Ya que estemos ahí vamos a hacer igual una cadena para iniciar y ahí mismo vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo más, serían dos, hacemos una cadena, saltamos uno y hacemos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y otra vez repetimos una cadena, saltamos un punto y volvemos a tejer por otros 3 puntos bajos. En este punto que vamos saltando, aquí va a ir nuestra hebrita para amarrar. Es muy chiquita, pero la hacemos así para que no se jale mucho. Entonces eso vamos a ir haciendo, 3 puntos, cadena, saltamos uno, así 3, cadena, saltamos uno y otra vez 3, 1, 2, 3, nuevamente cadena, volvemos a saltar uno y otros 3 y ya vamos a empezar a tejer por el tirante. Serían 2 y el tercero va a ir aquí en la esquina del tirante. Y otra vez cadena y nos vamos a saltar uno aquí que deberíamos de tejer igual en el tirante y vamos a tejer otros 3. 1, 2 y 3. Cadena, saltamos uno y otros 3. 1, 2 y 3. Y así vas a continuar y vas a poner hoyitos hasta aquí, como hasta media espalda más o menos, y ya de ahí vas a continuar punto bajo normal hasta que llegues a esta orilla. Cuando llegues a la esquina del tirante vas a empezar a tejer por la parte de enfrente de la blusa. Ya que tejiste todo esto y dejaste tus hoyitos, vamos a tejer por aquí. Vas a hacer el punto de la esquina y vas a continuar por 2 puntos más en punto bajo normal, 1 y 2. Después vamos a hacer 3 cadenas y vamos a regresar por estas dos hebritas que están aquí, por ahí vamos a pasar el gancho y vamos a jalar puntito deslizado hasta afuera. Y ya que tenemos así vamos a continuar tejiendo 3 puntos otra vez, 1, 2 y 3, y vamos a volver a repetir lo mismo. Ya que haces tus 3 puntos otra vez, 3 cadenas, vamos a regresar aquí estas dos hebritas y por ahí vamos a hacer deslizado hasta afuera. Y ya que lo tienes vuelves a repetir 3 puntos abajo. Después de esos 3 puntos haces las 3 cadenas otra vez y regresas con punto deslizado. Así 3 abajo, 3 cadenas,
regresamos por estas dos y pasamos con deslizado hasta afuera. Y así lo vas a ir haciendo por la parte de enfrente para que se hagan estos piquitos hasta que llegues acá a esta orilla. De aquí vas a continuar ahora por este tirante y vas a contar los puntos del tirante a la misma altura. Acá que inicias a hacer los hoyitos, a la misma altura los vas a hacer de este lado. Te tienen que quedar todos a la misma altura y los mismos que hiciste acá, la misma cantidad vas a hacer de este lado. Y así terminas de rodear hasta acá. Ya cuando termines de hacer tus hoyitos de este lado, esta vuelta que yo llevo aquí, la terminas toda hasta acá. Acá vas a cortar tu hebra y vas a poner una hebra nueva y vamos a hacer una vuelta más, iniciando por acá otra vez hasta que cubras todos los hoyitos que hiciste para meter nuestra agujetita con la que vamos a amarrar la blusa. Entonces normal vas a iniciar aquí en el primer punto, hacemos la cadena normal aquí y hacemos nuestro primer punto y vamos a ir tejiendo un punto en cada punto. Al principio hicimos 2 y después hicimos cadena. Ahí en esa cadena aquí vamos a hacer un punto normal y con esto también nuestros hoyitos se van a abrir un poquito más para por ahí meter nuestra hebra. Entonces tejemos otra vez los 3 puntos que habíamos hecho, 2, 3 y viene nuevamente la cadena y otra vez ahí tejemos punto, y eso lo vamos a hacer hasta donde hicimos los hoyitos. Ya que termines de rodear hasta el último hoyito, en este caso en mi blusa yo tengo 15 hoyitos. Después del último voy a tejer 2 puntos más, 2, y en el tercero voy a hacer deslizado, una cadenita y voy a cortar. Cuando tengas tu otro lado, vas a iniciar esta tercera vuelta. Bueno, esta vuelta de aquí la vas a iniciar pero al revés, de arriba hacia abajo. De donde tengas tu último punto, 3 puntos arriba, inicias con la cadenita y pasas y haces 2 puntos. Acá haces 2 puntos y continúas tus puntos bajos hasta que llegues a esta orilla. Ya que tengas todos tus bordes hechos, todo rodeado, los tirantes, acá los hoyitos de este lado y de este otro lado. Se ven muy cerraditos, pero aquí están para que por ahí pasemos nuestra agujeta cuando la tejamos y para que no se jale el tejido, por eso los hago así de chiquitos. Entonces ya que tienes todo, tus hebras las puedes ir escondiendo porque aquí sí van quedando muchas y para que no te estorben. Vas a iniciar a hacer los solanes, de preferencia en este que es el del lado derecho, teniendo así tu blusita al derecho. De preferencia vamos a iniciar con este se va a iniciar de acá de la espalda. Aquí nos vamos a colocar en el punto de la esquina y vamos a agarrar una hebrita nueva con un nudito. Ya que la tengamos, la vamos a pasar por ahí y vamos a hacer 2 cadenas y ahí mismo en ese punto vamos a hacer un punto alto. Los solanes los vamos a estar haciendo en puntos altos. Vamos a pasar al punto que sigue y vamos a hacer 2 puntos altos en este mismo punto. Y así te vas a ir tejiendo en cada uno de los puntos, vas a hacer 2 puntos altos. Así, 2, pasas al siguiente punto y haces también 2. Después al que sigue y de nuevo 2 puntos ahí mismo. Y así te vas a ir haciendo los 2 puntos altos hasta que llegues a esta orilla. Una vez que ya llegas a la orilla de enfrente, vas a continuar tejiendo por aquí, por esta orillita, 15 puntos más, de la misma forma haciendo 2 puntos altos en cada uno de los puntos. Aquí también ya es opcional, tú puedes hacerlo por los puntos que quieras, dependiendo hasta dónde quieras que te llegue el holán.
aquí por esta partecita. En mi caso son 15 puntos. Ya que tejiste todos tus puntos hasta acá, los 15 o los que tú tengas, si vas a cambiar de color, vas a hacer dos colores igual que yo, aquí cortas esta hebra y vas a iniciar una nueva vuelta con un nuevo color. Si vas a hacerlo todo del mismo color, aquí solo giras, haces 2 cadenas para iniciar, punto alto, y vas a tejer un punto en cada punto hasta esta orilla, y al llegar acá haces una vuelta más de un punto en cada punto sin aumentos ni nada hasta esta orilla. En total se tejen 3 vueltas igualitas, y en mi caso yo hice 2 de un color y una igual que toda la blusa. Cuando terminas, aquí ya cortas y escondes tus hebras y repites lo mismo en el otro tirante. Igual 3 vueltas, ya tú decides si combinas colores o de un solo color las 3. Ya para finalizar todo, solo vamos a hacer la tirita con la que vamos a amarrar nuestra blusita atrás. En mi caso, como le dejé 15 hoyitos, tiene que ser una tira muy larga para que alcance a cubrirlos todos. Y la voy a hacer de 4 metros. Para eso voy a iniciar con nudito deslizado y después voy a hacer 4 metros de cadenas. O ya los que tú tengas, puedes medir primero con un hilito para ver cuántas cadenas necesitas. Y así las vas tejiendo tus cadenas normales hasta que tengas la tira que quieras. Ya que completes todas las cadenas, te vas a saltar la última y en la que sigue vas a hacer punto deslizado y vas a regresar con punto deslizado por cada una de las cadenas, y así vas a obtener tu tirita para amarrar tu blusa en la parte de atrás. Es muy sencillita, solo es tardada porque es muy larga. Y así te va a quedar, y ya lo haces de lo largo que tú necesites. Una vez que completas toda tu tira para amarrar, así es como se ve. Ya solo la vamos a ir encajando aquí en los hoyitos que hicimos de tu blusa. Por todos los que hiciste lo vas a ir encajando en zigzag. Y ya que acomodas tu cintita, así es como ha quedado nuestra blusita ya terminada. Esta es la parte de atrás y así queda por la parte de enfrente. Para todas las que vieron mi tutorial hasta aquí, muchísimas gracias. Por favor, suscríbanse al canal y compartan este video en todos sus grupos de tejedoras. Nos vemos en otro video.